Hielo en llamas. Durante los últimos 250 años, hemos, en efecto, realizado el experimento científico más grande de la historia. Desde el inicio de la Revolución Industrial, hemos quemado más de 1.4 billones de toneladas de carbón en la atmósfera. Ha cambiado la vida en la Tierra como la conocemos, en especial en el Ártico. El derretimiento de la nieve del mundo provocó múltiples puntos de inflexión del clima, amenazando la propia existencia de la vida en la Tierra. Pero este inquietante futuro no está escrito en piedra. Hace tiempo que tenemos alternativas a los combustibles fósiles, pero más recientemente descubrimos cómo retirar el carbón de la atmósfera y nos da la oportunidad de revertir la alteración del clima. Si podemos revertir el cambio climático a tiempo, será un logro sin precedentes en la historia humana. Pero el reloj avanza. Los científicos dicen que debemos implementar estas soluciones de inmediato. En este crítico punto decisivo, debemos dar una voz a los expertos imparciales que nos presentan los hechos que pasaron toda una vida revelando. Es hora de que sean escuchados. Son los científicos, investigadores e innovadores quienes encontraron las soluciones para preservar la vida misma en nuestro mundo compartido. Montañas Rocallosas, Colorado. Hay un par de proyectos diferentes que requieren una muestra manual. Uno de ellos es el registro a largo plazo de la huella de carbono. Y como se instaló, aún necesitas que alguien venga físicamente a tomar la muestra cada martes. Soy la persona que debe ir en el medio de la nieve a hacer las mediciones. Queremos que ese registro siga como siempre se ha tomado. Monitorear y vigilar lo que le hacemos a la atmósfera es una labor seria y difícil. Los últimos 50 años, investigadores dedicados de todo el mundo viajan cada semana al mismo lugar y toman muestras de los gases de efecto invernadero que causan trastornos climáticos. Estamos a 3.500 metros de altura en Irat Ridge, la cordillera frontal de las montañas rocallosas en Colorado, y este es el sitio de muestras de huella de carbono de la NOAA. Es el tercero más grande del mundo. Y estos son los frascos que usaremos para recolectar las muestras hechos de cristal. Y cuando terminemos de llenarlos de aire, los revisaremos en la oficina y luego los llevaremos a la oficina de la NOAA en Boulder y los analizarán junto con frascos similares de todo el mundo. La razón de hacerlo aquí y por la que otros sitios de muestra estén en lo alto de la atmósfera es que el aire aquí está bien mezclado, así que tienes un buen ejemplo de toda la atmósfera. Hay un pequeño acceso en el techo. Cuando encienda la bomba, succionará el aire y lo pondrá en los frascos. De hecho, son gases del ciclo del carbono y efecto invernadero, CO2 y metano son los grandes. Cuando tomé la primera muestra en 1968, medí 322 partes por millón. Y ahora, no sabemos cuánto medirá esta muestra, pero probablemente será cerca de 408. Así que sí ha habido un aumento. Ahora voy a guardarlo todo. Estará listo para la siguiente muestra. Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Una de las misiones de la NOAA desde su inicio fue medir el dióxido de carbono en la atmósfera y otros gases que afectan el ciclo del carbono. Se toman 2 muestras cada semana, de todo el mundo.
Y buscamos ver cómo estos gases cambian con el tiempo. Y la forma de hacerlo es tomando muestras continuamente. Actualmente tenemos 60 ubicaciones. La mayoría de las muestras se toman en áreas remotas, lejos de centros de población. Y las medimos con este grupo de instrumentos para 6 gases que afectan el ciclo del carbono. Esos son dióxido de carbono, metano, monóxido de carbono, hidrógeno molecular, óxido nitroso y hexafluoruro de azufre. El sistema corre 5 días y 5 noches a la semana, 24 horas al día. Lo que hago ahora es poner las muestras de aire en el colector e inicio la medición y luego puedo irme. Dióxido de carbono atmosférico en partes por millón. Dirijo la red de referencia global de gases de efecto invernadero de la NOAA. El fin de la red de referencia global de gases de efecto invernadero es proveer datos que estén bien calibrados con un buen control de calidad y documentados. Datos que serán de completa credibilidad dentro de 100 años y más. Así como el cambio climático está pasando ahora, en el futuro en la Tierra, habrá información para los científicos en la que puedan confiar para que diagnostiquen lo que en serio pasó. ¿Y cómo sucede el cambio climático? ¿Cómo funciona? Las mediciones modernas del CO2 se iniciaron por Dave Keeling, una situación de descripción de oceanografía. En 1956 comenzó a medir en la costa oeste. Vio que durante la tarde, donde estuviera, sentía casi la misma concentración en todos lados. Entonces, se le ocurrió la idea de que tal vez hay algo que podemos llamar la concentración de fondo. Inició mediciones continuas, luego en Mauna Loa, isla de Hawái, y en la costa de la Antártida. La última era de hielo, al final de la glaciación de hace 20.000 a 11.000 años, el CO2 aumentó 80 partes por millón, de 200 a 280 estimado. Era muy lento, tomó 6.000 años para que el CO2 subiera a 80 partes por millón. ¡6.000 años! Antes del tiempo industrial, en 1850, el CO2 estaba en 290 partes por millón. Y ahora vemos 2 partes por millón por año. Ese incremento se debe en 100% a actividades humanas. Por lo que vemos que, comparado con la mayoría de la historia geológica, a esto le llamo una explosión. Es como algo instantáneo, en escala de tiempo geológico. El carbono aumentó dramáticamente desde la revolución industrial. ¿Y eso qué significa para todos nosotros? Lo que aprendimos es que el exceso de carbono causa trastornos climáticos. Cambia los patrones del clima y los sistemas de soporte de vida que la sociedad necesita para sobrevivir. Siempre supimos que hay toxicidad asociada al combustible fósil, pero siempre pensamos que esa toxicidad no afectaría a los humanos o a otras formas de vida individual. Fue solo toda mi vida, ¿cierto?, que se volvió demasiado aparente que la acumulación de carbono en la atmósfera causó su calentamiento. El efecto invernadero, esta toxicidad, afecta a los sistemas de vida del planeta en conjunto. Y cuando entendí eso, a mediados de los 90, comencé a hablar de lo que hablamos desde entonces. Cuando hablamos de calentamiento global peligroso, hablamos de algo parecido a 2 grados Celsius, cerca de 3,5 grados Fahrenheit de calentamiento respecto a antes del tiempo industrial. Es cuando comenzamos a ver algunos de los peores y potenciales impactos irreversibles del cambio climático: derretimiento de las capas de hielo e importante aumento en el nivel del mar.
sequía permanente y latitudes medias. Y la lista continúa. Sería catastrófico que derritiéramos las capas importantes de hielo, la de Groenlandia y la del oeste antártico, pues la mayoría de las ciudades costeras del mundo se inundarían, tendríamos menos tierras, tendríamos refugiados ambientales, las personas dejarían los trópicos, porque serían muy calientes para el hábitat humano, serían muy calientes para la agricultura, los cultivos en el trópico disminuirían dramáticamente y su productividad. En resumen, sería un mundo con menos tierra, menos comida, menos agua y más personas. Y es la receta para un desastre de seguridad nacional. Laboratorio de Radioisótopos INSTAR, Universidad de Colorado. Trabajo en el sitio de carbono, labor que realizo hace más de 30 años. Y honestamente, si hubiéramos hecho algo al respecto, 20 años atrás estaría haciendo algo más, pero aún hago lo que hago. Costa Sur, Islandia. Si piensas en la relación entre dióxido de carbono y el nivel del mar, hay un par de puntos interesantes en esa relación. Una de ellas es que cuando el CO2 sube a casi 400 partes por millón, es tan caliente que derretimos pedazos de la Antártida, pedazos de Groenlandia. Y esos pedazos son los que llamamos base marina, y la capa de hielo de la Antártida Occidental está debajo del nivel del mar, porque está anclada a los sedimentos, y cuando comienza a derretirse es como un tren de carga. No sabemos cómo se detendrá esto. Calentamiento de los mares. Y peligrosamente estamos en ese punto justo ahora. El otro límite es más o menos 600 o 700 partes por millón de CO2. Es tan caliente que ya no queda más hielo, tierra con hielo en el planeta. Y aumentó el nivel del mar unos 80 metros. Estamos en camino a 600, 700 partes por millón. Pero creo que es uno de esos momentos de límite interesantes en nuestra relación con el planeta. ¿Hasta dónde vamos a presionar el sistema climático tan fuera de balance que amenaza derretir todo el hielo en la Tierra? Sí, ha cambiado. La naturaleza islandesa experimenta cambio por el cambio climático. Es muy visible en la costa sur. Por ejemplo, el glaciar más grande, glaciar Vatnajökull, o glaciar de agua si lo traduces, se ha reducido demasiado. Es una interesante observación que todos notan cuando van por la costa sur ahora y pasan por el puente más largo de Islandia, de casi 1 kilómetro de distancia, y no hay casi agua debajo. Y piensas, ¿por qué construir un puente tan grande si casi no hay agua? Bueno, es solo el cambio climático. El río cambió su curso porque el glaciar retrocedió. Y ahora tenemos este monumento, un objeto simbólico del pasado. El Ártico es un lugar muy diferente justo ahora. En el Ártico, los impactos del cambio climático son los más extremos. Los científicos descubren que lo que pasa en el Ártico tiene un enorme impacto para el resto del planeta. Mido los gases del efecto invernadero en la ubicación del Ártico y estudio cómo los gases de efecto invernadero cambian con el tiempo. Me preocupa el incremento de temperatura en el Ártico y el impacto que podría tener en todos los sistemas árticos.
Lo que creo que es muy importante tener presente es que la reducción del hielo marino que tenemos ahora y todos los otros cambios podrían cambiar todo el sistema del clima y esto tiene un impacto global. Sabemos que los cambios que vemos en el Ártico no solo se quedan en el Ártico. Sí, trabajo en el hielo marino hace 50 años más o menos. Y todo el Ártico ha cambiado mucho en ese tiempo. Pérdida de hielo, no solo pérdida de áreas de hielo. Se pierde la apariencia de los grandes campos de hielo del pasado con grandes arrecifes glaciares de hielo grueso. Ese escenario tan dramático de hielo ya se fue. El mes pasado estaba en el mar de Bering por una investigación, en una región donde normalmente tienes hielo fundido. No pude encontrar el hielo fundido. Registro histórico. Mar de hielo, 2 a 5 metros de profundidad. El hielo era demasiado delgado, como de 30 centímetros. El océano Ártico ya no es un continente de hielo, sino algo que se vuelve agua en verano. En serio, es una enorme pérdida en lo que a belleza respecta y también en cuanto a la física de cómo opera el planeta. El hielo desaparece por el calentamiento global. Es muy obvio que eso pasaría, pero es mucho más que eso porque, de hecho, hay otros mecanismos de respuesta sucediendo que causan los efectos en el planeta mucho peores que el retroceso del hielo. Y el Ártico se está calentando 3 veces más rápido que el resto del mundo y la diferencia de temperatura del Ártico y latitudes más bajas disminuye. Y eso significa que la corriente comienza a debilitarse. Y al debilitarse va de ser casi una línea recta a volverse grandes lóbulos que van de norte a sur. Y con eso, cuando tienes un lóbulo así, significa que el aire polar puede bajar a latitudes más bajas de las que normalmente alcanza en un sector, y luego en el sector al oeste-oeste. Tienes aire cálido yendo al norte, más lejos de lo que debería, y tienes extremos de clima extraños que, claro, todos están comentando. El problema es que donde estas masas de aire causan los cambios más extremos, es donde tienes la máxima producción de comida. De pronto, la habilidad de alimentar a todos se ve afectada por estos cambios polares. No puedes quitar toda esa cantidad de hielo sin afectar muchas otras cosas. El mar de hielo del Ártico se rompe por primera vez en la historia. Lo que generalmente son aguas congeladas se abrieron 2 veces este año en un fenómeno que los científicos describen como aterrador. El impacto de nuestras acciones comienza a golpear en casa. La predicción de los científicos ahora viene antes de lo esperado. Trágicamente sufrimos de tormentas severas, sequías, inundaciones e incendios que progresivamente se vuelven más intensos y más impredecibles. Planeta al rojo. Registros históricos de calor por todo el mundo la semana pasada. El mundo está caliente, en llamas, inundado. El cambio climático está aquí. Los incendios en California en 2018 vistos desde el espacio. El mes más caliente registrado en la Tierra. 22 países reportan a julio como el más caliente. De lo único que aseguran los científicos de incendios, esto empeorará. Adelante 71, Unidad 1, Unidad 2, Estación 1. Hay un 756. Tenemos una emergencia de incendio al norte del campo. El fuego comenzó casi simultáneamente en múltiples lugares. Más de 7,000 estructuras fueron destruidas y cerca de 3,000 casas. Pienso en el apogeo de los primeros días del fuego. Tal vez 100,000 personas fueron evacuadas. Es un trauma colectivo. Sonaba como zona de guerra. Parecía zona de guerra. Ahora hablan del fuego Hanley. Llevó un día llegar aquí. Quemó la misma área, pero llevó cerca de un día. Quemó menos de 200 estructuras. Este fuego comenzó en la noche. Llegó a Santa Rosa en 4 horas y media y no hay otra comparación aparte del impacto. El equipo de gestión de incendios vino a ayudarnos con este incidente.
y negaron con la cabeza y dijeron, nunca había visto algo así, y llevo mucho tiempo en esto. Eso no fue muy reconfortante, pero es donde estamos justo ahora. Si seguimos teniendo estos vientos, ¿cómo protegeremos a nuestros ciudadanos? ¿Cómo protegeremos la infraestructura? ¿Qué podemos hacer para lograrlo? Lo mejor posible. Hemos pasado 4 o 5 años de sequía. La sequía reseca la maleza, los árboles y, bueno, los vientos en Geyser Peak, en una de las estaciones, golpeó a 173 kilómetros por hora. Y no sé qué haces con ese tipo de viento cuando algo se enciende. Solo puedes intentar averiguar a dónde irá y qué tan rápido llegará ahí. Nunca hubiera pensado que el fuego saldría de las colinas y llegaría a las casas de Santa Rosa. En serio, no. Los autos se voltearon. Había pedazos de brasas del tamaño de cajas de zapatos que fueron llevadas muy por delante del fuego. Veías árboles con todas sus ramas desprendidas. No se quemaron, se desprendieron. Estos desastres naturales son muy comunes ahora. Las personas saben qué pasará en su comunidad. No es cuestión de si pasará, sino cuándo. Es una llamada de alerta para todos de que el cambio climático está aquí y que necesitamos un plan para él. El trastorno climático causa un alza de extinciones hoy, pero esta no es la primera vez. Los científicos que estudian registros geológicos muestran que hay una conexión entre los picos de carbono y las pasadas 5 extinciones masivas. Hay una ley natural de que el ciclo del carbono afecta la tela de la vida. Cada vez que hay un aumento masivo de carbono, la red de la vida se debilita y a veces colapsa. MIT, Ciencia de la Tierra, Atmosférica y Planetaria. He trabajado en la forma de cómo el ciclo del carbono está asociado a las extinciones masivas y cómo el ciclo del carbono puede someter inestabilidad asociada con él. Ciclo del carbono. El ciclo del carbono es donde la vida y el ambiente interactúan. Si piensas en eso como un gran bucle entre la fotosíntesis, que es el proceso que toma el dióxido de carbono de la atmósfera y lo convierte en oxígeno y materia vegetal o carbono orgánico, y el reverso de esa reacción lo llamamos respiración, el proceso de convertir la materia vegetal en dióxido de carbono. La gran vuelta del ciclo del carbono quita 100 gigatoneladas de carbono de la atmósfera y océanos cada año y regresa cada año. Son 100 gigatoneladas fuera, 100 gigatoneladas dentro. Contribuimos en el orden de un 8% de combustible fósil. Un 8% de aumento comparado a lo que normalmente va y viene en un año, que es más de lo que los volcanes ponen en el sistema. La finca Luna Nueva, Costa Rica. El planeta está constantemente en el proceso de rebalancear sus ciclos, el ciclo del agua, del nitrógeno, del carbono. Debes pensar en eso como un flujo constante. Y parte del planeta hace eso, tomar todo el carbono que estaba en los dinosaurios y las plantas y comprimirlos en petróleo y combustible fósil. Por largos periodos de tiempo fue secuestrado y somos especies jóvenes. Y fuimos curiosos y excavamos el carbono que había sido secuestrado por la Tierra. Y lo quemamos sin saber que era como quemar muebles en una casa con las ventanas cerradas. Y lo que pasa es que el planeta está aturdido por eso. Hay un exceso de carbono en la atmósfera. Lo que hace es causar que las condiciones de vida aquí en la Tierra se salgan de balance. Y como bióloga, cuando veo el cambio climático,
Sí, veo elevación del mar y capas polares derretidas. Es evidencia para mí. Pero cuando comenzamos a ver lo que les pasa a organismos biológicos en respuesta a las tendencias de calentamiento, ya están en movimiento. Migración al norte. Se mueven hacia los polos para refrescarse. Se mueven de las partes bajas de las montañas a las partes altas, por lo que sus límites se mueven. También a veces se mueven sin sus ayudantes. Una planta se mueve al norte y su polinizador no llegará. Esto se llama en nuestro lenguaje de ciencia trastorno ecológico. Y para mí, si cambiamos las condiciones que le dan aumento a todo esto y a nosotros, va a ser una locura. Cuando el ciclo del carbono es inestable, se mueve a un ámbito que no entendemos, volviendo a un tiempo geológico donde ocasionalmente hay estos estallidos en el ciclo de carbono en donde las cosas cambian. Uno de ellos se conoce como el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno hace 55 millones de años. Y otros que son, en definitiva, peor, más destructivos por eventos catastróficos. Son extinciones masivas. La peor de ellas se conoce como extinción pérmica. 95% de la vida eliminada. Y ese es el registro histórico, pero lo que le hacemos al ciclo de carbono es otro tipo de problema porque ahora sabemos lo que sucede. Sabemos que hemos agregado dióxido de carbono como consecuencia de combustibles fósiles. Y la pregunta es, ¿ese riesgo genera el tipo de estallido que hemos visto en el pasado que pueda crear lo que llamaría inestabilidad en el ciclo de carbono? Uno donde los pequeños cambios se vuelven grandes cambios. Es una precisa definición científica de catástrofe. Cuando bajas a un nivel individual, perder tu casa por inundación es una catástrofe. El cambio climático causará la mayor crisis de refugiados en el mundo. El cambio climático se convierte en la primera amenaza a la biodiversidad. Aumento de temperaturas amenazan la vida salvaje con extinción. El cambio climático está matando coral en la Gran Barrera de Coral. El cambio climático está matando a estos antiguos árboles, pero esa solo es parte de la historia. Todos somos refugiados climáticos ahora. Aún podemos evitar pasar ese peligroso límite de 2 grados, pero si sacas cuentas, cada año que pasa con relativa pasividad hace cada vez más difícil limitar nuestra emisión de carbono y permanecer bajo los 2 grados Celsius de calentamiento. Miro a la sala. Veo que la decisión es positiva. No escucho objeciones. El Acuerdo Climático de París es aceptado. Líderes mundiales aplauden el Acuerdo Climático de París como salto importante para la humanidad. Reloj de carbono. Tiempo restante hasta que el presupuesto de CO2 se agote.
Sabemos que pusimos mucho carbono en la atmósfera, pero ¿cuánto es demasiado? Los científicos averiguaron cuál es esa cantidad y crearon un presupuesto que crea un margen para la vida. Este presupuesto nos dice dónde estamos ahora, cuánto carbón más podemos quemar y cuánto más necesita ser removido para sostener la vida en la Tierra como la conocemos. Berlín, Alemania. Diría que el mayor reto es el peligroso cambio climático. Y si queremos evitar el peligroso cambio climático, tenemos que aceptar que la atmósfera es para la humanidad un espacio limitado de desecho. Apenas podemos emitir 800 gigatoneladas de CO2 en la atmósfera en este espacio limitado de desecho. Y si tomas en cuenta que en los últimos 5 años ya hemos usado 200 gigatoneladas, básicamente significa que en las siguientes 2 décadas habremos agotado el espacio limitado de desecho. Bueno, en París fue muy importante que todo el mundo y los líderes mundiales acordaran limitar el aumento de temperatura muy debajo de los 2 grados. Esa es la línea de salvavidas y es importante que más de 100 naciones la respalden. Imaginen el volumen que hay en este balón. Ese es el símbolo para el CO2 que sigue en la Tierra en términos de carbono o en forma de petróleo y gas. Y esta es la cantidad de carbono, y si queremos limitar la temperatura a 2 grados globalmente, solo emitiríamos esta pequeña cantidad de carbono en la atmósfera y ver que aún tenemos mucho más carbono almacenado en la Tierra que podemos emitir a la atmósfera cuando queremos limitar la temperatura a 2 grados. Entonces la pregunta es, ¿cómo encajan juntos? Y ahora, para los siguientes 20 años, tenemos un importante intervalo de tiempo para transformar las economías, disociar el crecimiento económico del aumento de emisión. Y para la mitad del siglo, necesitaremos 0 emisiones. Y después del 2050, necesitaremos incluso emisiones negativas. El reloj de carbono está informando a las personas dónde estamos ahora. ¿Cuál es el camino? ¿Cómo vaciamos el limitado espacio de desecho de la atmósfera? Es un gran reto para la humanidad. La ciencia nos dice que la actual crisis climática es un problema que hemos creado, pero también es un problema que podemos resolver. No solo necesitamos parar la emisión de carbono en los niveles actuales al cambiar a energía renovable, también es crítico retirar el carbono de la atmósfera. El cambio climático puede ser reversible si actuamos ahora. Recientemente, los investigadores descubrieron soluciones que pueden retirar el carbono, devolviéndonos a niveles preindustriales. Norte de California, bosque de secuoyas. Hay solo 2 cosas que puedes hacer sobre la atmósfera. Puedes dejar de poner gases de efecto invernadero o puedes bajar de nuevo el CO2 y es todo. Y puedes hacerlo primero con conservación, eficiencia de energía y energía limpia. Y la segunda por la fotosíntesis, ya sea en la tierra, en granjas, bosques, fitoplancton, kelp en los océanos. Solo hay 2 cosas que podemos hacer. De hecho, eso lo arregla simplemente. Y en el pasado, lo que se ha hecho en términos de soluciones es enfocarse en la energía. Energía, energía, energía. Y la razón de eso es entendible. Así que tiene mucho sentido que dejemos de poner ese CO2 allá arriba, excepto que en el proceso de enfatizar energía limpia, energía renovable solar, eólica, etc., eso obstruyó el resto de las soluciones. Reducción. Revertir el cambio climático al retirar el carbono que hemos emitido en la atmósfera y reducir las emisiones de carbono. El propósito de reducción era ver si las 80 soluciones que habíamos modelado escalaría al punto donde podríamos revertir el calentamiento global en 30 años. Yendo de reducir a revertir. Al doblar la curva de carbono, lo que la reducción muestra es que tenemos opciones. Y si aumentamos el rango de que escalamos algunas soluciones, podríamos ver una reducción en 2050.
Y si dicen que el pronóstico es adverso, concuerdo, es adverso, pero lo tomo. Mi nombre es Lynn Goodgill, soy el director de la compañía del bosque de secuoyas USAL. El bosque de secuoyas USAL es un bosque público, propiedad de la organización y fundación del bosque de secuoyas. Es un bosque de 50,000 acres que está dedicado a administrar el bosque en una base a largo plazo para la estabilidad económica de la comunidad, al igual que restaurar el hábitat forestal, el hábitat de los peces y también secuestrar el carbono, y el secuestro del carbono es parte importante de nuestras operaciones justo ahora. El secuestro del carbono es una parte importante de combatir el cambio climático. El bosque de secuoyas USAL es un joven bosque de secuoyas y las secuoyas pueden absorber más carbono que otro tipo de bosque en el planeta. Las secuoyas guardan carbono al absorber carbono del dióxido de carbono del aire en acículas y lo guardan en el cuenco del árbol, el tronco o las raíces y las ramas. Hasta donde sé, es uno de los proyectos más grandes de carbono en el país. Sí. Soy el gestor del proyecto de biocarbón en la Fundación del Bosque de Secuoyas. Somos una especie de tormenta perfecta justo ahora en California, donde tenemos más de 100 millones de árboles muertos en la sierra. Y tenemos que hacer algo con eso. Bosque dañado por escarabajos. Tenemos lo que se llama el escarabajo de corteza de pino, que vive comiendo el pino ponderosa, y otros árboles también. Y estos escarabajos han existido por miles de años y viven en armonía y balance con los árboles. Pero debido al cambio climático y por una larga sequía, muchos árboles están muy débiles y tienen problemas para defenderse contra los escarabajos. El biocarbón, en definitiva, es una forma en que afrontamos el daño del escarabajo en los árboles moribundos en la sierra. El biocarbón es en esencia la forma de carbón viable para uso en la agricultura y ayuda a construir más suelo saludable. Pirolizar, descomponer material en calor en ausencia de oxígeno. Cuando pirolizas biomasa de madera en particular, la mitad del carbón que está en esa biomasa puede guardarse como carbón residual. Y este carbón es como coral para el suelo. Puede guardar nutrientes, guarda agua. Es más arquitectura porque incuba vida. Guardas la mitad del carbono que está en esa planta y luego le das un mejor uso. Y lo aíslas en el suelo para obtener grandes beneficios como en la agricultura. Tenemos esta biomasa, tenemos que hacer algo con ella. Son un riesgo de incendio y, como saben, justo ahora tenemos como 10 incendios en California. Al producir biocarbón, podemos regresar algo de ese material en el bosque de manera segura o tomar algo de ese carbón, llevarlo al Valle Central, que necesita con urgencia cuidar el agua. Uno de los grandes beneficios del biocarbón es que ayuda a retener agua en los suelos. Si ponemos biocarbón en 10% del suelo mundial, secuestraríamos 29,000 millones de toneladas de CO2, 29,000 millones con 10%, y es usando solo material de desecho excedente. Eso es significativo. Y luego están los créditos de compensación de carbono, y para mantener esos créditos de carbono hay que emplear trabajadores para hacer los inventarios del bosque, trabajar con los verificadores de carbono y asegurarnos de que el carbono que decimos está en la propiedad y se mantenga en el futuro. Me gusta pensar que somos un modelo que otros pueden seguir y hacer la misma cosa que hacemos aquí. Esto no es ciencia espacial. El almacenamiento de carbono conforme avanzamos al futuro es enorme y necesitamos
bosques más viejos y grandes, bosques intactos, que sabemos nunca se urbanizarán y continuarán en la perpetuidad. Soy Kate Scow, profesora en recursos de suelo, aire y agua en la Universidad de California, Davis. Y soy microbióloga del suelo. El ciclo de carbono a una escala global involucra sistemas acuáticos y terrestres. El suelo es una parte importante del sistema terrestre. El suelo contiene de 2 a 3 veces el carbono que está en la atmósfera. El suelo es el lugar donde la productividad primaria se mantiene. Significa que toda la vegetación que crece, que cambia el CO2 por la fotosíntesis de la atmósfera, que como milagro crea masa aquí de la nada, que aire, sigue siendo asombroso para mí. Esa producción atrae todo este carbono. La planta convierte el CO2, muere, entra al suelo, y ahora todo ese residuo entra en el ciclo del carbono del suelo. Es mucho más grande que la atmósfera lo que reside en el suelo. Las granjas orgánicas obtienen sus nutrientes no por fertilizantes sintéticos. El fertilizante está en la forma de material orgánico. Podrían ser cultivos de cobertura o composta hecha de desechos de comida, de plantas o de animales que pones en el suelo. En sistemas orgánicos podrías poner 8 veces tanto carbono en el suelo comparado a un sistema convencional. Entonces, parte de eso es muy básico. El cambio climático nos da una oportunidad de, en serio, comportarnos diferente en este planeta. Vemos lo que podemos hacer en lo peor y ahora la pregunta es si vamos a ser conscientemente parte del remedio. Eso liberará, lo que yo creo, nuestra creatividad. Granja urbana de Ron Finley, Los Ángeles. ¿Te das cuenta? ¡Oh cielos, tengo un patio! ¡Oh cielos, tengo un parque cerca de mí! Si nos vemos a nosotros mismos como ayudantes que pueden ayudar a los ayudantes a curar el planeta, eso es mucho mejor que vernos a nosotros mismos como niños problemáticos con cerillos. Comienzas a darte cuenta que todos estamos conectados a pequeños trozos de la solución. Estamos en vivo y en directo desde la casa de mi mentor, el JO, el jardinero orgánico, Ron Finley. Estoy más inspirado a siempre venir aquí y aprender, y averiguar diferentes formas de utilizar un pequeño trozo de tierra y cultivar lo más que se pueda. Acción de clima culinario es básicamente lo que me gusta ver. Cuando cultivo comida, es básicamente quitar todo ese carbono de la atmósfera. Es regresarlo. Y básicamente podemos ver el hecho de que lo devolvemos al suelo. Una granja urbana secuestra el CO2 de 7 autos. Y al mismo tiempo creamos empleo ecológico. Y también resolvemos cosas como la diabetes y obesidad en mi comunidad. ¿De dónde vengo? Bueno, hay muchos terrenos. Hay mucho acceso a la ciudad. Hay mucha agua disponible. En serio, es un hermoso causa y efecto. Literalmente, estamos quitando todos los venenos que emitimos a la atmósfera. Y la mejor forma de transformar eso es cultivando comida, poniéndola en el techo, poniéndola en tu cornisa. Sentimos que el calor aumenta, y ser un granjero es ser futurista. No hay mentalidad del fin del mundo. En serio, tienes que plantar agua y pensar que cosecharás lo que siembras. Es la conversación que me gustaría ver. Y bueno, cuando hablamos sobre transformar el clima, no pasará de un día para otro, pero tienes que comenzar ahora. Ahora es cuando. Islas del Dedal, Connecticut, estrecho de Long Island.
Mi nombre es Bren Smith. Soy dueño de la granja oceánica de Islas del Dedal. Y estamos aquí en las Islas del Dedal, en el estrecho de Long Island. Nací y crecí en Newfoundland, Canadá. Dejé la preparatoria y pesqué en todo el mundo. Pesqué en Gloucester, en Newfoundland, y luego estuve en el mar de Bering por muchos años. Y bueno, fue la alza de la pesca industrializada. Rompimos ecosistemas enteros con nuestras redes. Cazamos menos y menos peces y más lejos en el mar. Y era por completo insostenible. De hecho, mucho del pescado que atrapaba iba a McDonald's para su sándwich de pescado. Fue un llamado de alerta para muchos hombres de mi generación. De hecho, estaba en el mar de Bering y la población de bacalao colapsó. Y miles de personas fueron expulsadas del trabajo y enlatadoras cerraron. Esto me enseñó que puedes construir una economía y una cultura sobre cientos de años y si no proteges tus recursos, un ecosistema colapsado puede borrarlo en cuestión de años. Y es cuando comenzamos a darnos cuenta que problemas como la sobrepesca, el cambio climático, no son problemas ambientales para muchos que trabajamos en el océano. Son problemas económicos. No tendremos comida ni trabajo, solo un planeta muerto. Cuando me di cuenta de que no era sostenible, fui en esta búsqueda por sostenibilidad. Me repuse como ostrero. Y lo que las ostras me enseñaron es que la madre naturaleza creó esta tecnología hace millones de años, diseñadas para mitigar nuestro daño. No necesitamos tecnología avanzada. La madre naturaleza tiene algas y mariscos que secuestran 5 veces más carbono que las plantas terrestres. Filtran 200 litros de agua al día por ostras, sacando el nitrógeno de nuestro sistema. Mi trabajo como auxiliar del océano es tomar la tecnología de la madre naturaleza y aumentarla. Y eso es muy simple. Lo bonito sobre cultivar especies restaurativas es que de verdad no se requiere nada, ni agua fresca, ni alimentar animales, sin fertilizantes, ni siquiera necesitamos tierra, haciéndola sin problema la forma más sostenible de producción de comida en el planeta. El kelp es esta hermosa alga. Es como un portal para una cocina nueva. Es una de las plantas que crecen más rápido en el mundo. Absorbe 5 veces más carbono que las plantas terrestres. Es la secuoya del mar. Pero es solo el comienzo. Comenzamos con kelp. Pero hay 10,000 plantas comestibles en el océano. Parte de la planta se convierte en fideos de kelp. Pero esto es combustible que hacemos fertilizante y puede ser comida para animales. Si le das dieta de algas a las vacas, reduces un 90% la salida de metano. Es sorprendente, las vacas lo han comido. Vacas, ovejas, cabras han comido kelp por cientos de años. Islas Hébrides, Maine, en muchos lugares. El volumen asombra. Podemos tener de 10 a 20 toneladas de kelp por acre, 150,000 mariscos. Y escala esto. Si tomas una red de nuestras granjas que sume las dimensiones del estado de Washington, técnicamente puedes alimentar al mundo. Con el 5% del agua territorial estadounidense y produciendo a nuestro estilo, puedes crear 50 millones de trabajos y aislar el equivalente de carbono a 20 millones de autos. Nuestras granjas también ayudan a mitigar la acidificación. El kelp crea algo llamado efecto halo, que reduce la acidez en el océano, que luego permite a nuestro ecosistema, que permite a nuestras ostras y a nuestros mariscos tener conchas más duras y no ser tan susceptibles a la acidificación. Y bueno, el cambio climático debía ser esta lenta parrillada de mariscos de 100 años. Pero está aquí y ahora. Por suerte, como pescador, podemos pasar a algo que subsane el proceso y tener el orgullo de ayudar a alimentar a mi país. Es tan emocionante. Puedo ser parte del ejército que espero ayude a salvar al planeta. Opatija, Croacia. Si ponemos 10 unidades de CO2 en la atmósfera, 10 unidades muy grandes de CO2 en la atmósfera, y 5 se quedan en la atmósfera, y 2,5 van a las plantas y 2,5 van al océano, entonces tienes un océano ácido. ¿Cómo lidias con eso? La naturaleza enfrenta el problema haciendo más conchas, que es la idea marina de nieve. Las pequeñas bestias crecen en el agua, hacen conchas de carbonato de calcio. Las conchas caen. El problema de eso es que el planeta ama operar en escalas de millones de años y nosotros no. Así que la pregunta es, ¿puedes adelantar ese proceso?
Tenemos que investigar todas las opciones. Hay más hipótesis experimentales que deben probarse. Una solución podría estar en una microscópica comunidad de vida llamada nieve marina. Y, fundamentalmente, ¿qué necesitamos? Necesitamos este planeta como era. Tenemos que traerlo al estado que estaba hace 200 años. Altas concentraciones de dióxido de carbono aumentan la acidez del océano. Los océanos están perdiendo la habilidad de capturar carbono de la atmósfera. Y tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos que ayudar a estos sistemas que ciclan el carbono entre la atmósfera, entre las plantas, entre la tierra, entre los océanos. Y con la nieve marina, solo necesita poca ayuda de nosotros. El producto principal será remover el dióxido de carbono y la producción de oxígeno. Lo que podemos hacer es insertar en el océano una pequeña, mínima cantidad de hierro, pero muy pequeña. Así no tendrá nada que ver con ese término de fertilización. Para darles una medida, necesitaríamos en total 6 kilogramos de hierro para iniciar este proceso en 100,000 kilómetros cuadrados de los océanos del sur. Las células de matriz orgánica, que es la base para la formación de la nieve marina. Es entonces cuando la matriz aparece que se vuelve tan atractiva para la cianobacteria y bacteria heterotrófica que coloniza estas partículas y activamente crecen. Luego las dejamos hacer su trabajo porque pueden quedarse suspendidas por un largo periodo de tiempo. Rastreamos estas partículas de nieve marina por más de 4 meses para que flotaran y secuestren materia orgánica. Y cuando se volviera pesada, solo se hundiera en el suelo marítimo. En la velocidad de este cambio y en el aumento en la concentración y temperatura, debemos actuar. Y podemos. Estoy 100% seguro de que podemos lograr la reorganización de actividades humanas para trabajar junto a la naturaleza y no en su contra. La ciencia hace mucho probó que tenemos tecnología existente que funciona y ya está siendo implementada. Se ha convertido en un asunto de voluntad política a gran escala. Necesitamos múltiples soluciones avanzando de forma simultánea para resolver esta crisis. Es crítico que vayamos hacia la energía 100% renovable ahora. De las 5 principales soluciones, la número 2 fue eólica terrestre y no fue sorpresa. Turbinas eólicas terrestres, Islas Orcada, Escocia. Eólica terrestre, a pesar de ser mucho mejor que la solar, fue una sorpresa. La solar fue número 8 de 10, de hecho. El sol es el recurso más grande que tenemos. Los otros recursos palidecen comparados al sol. Lo hemos sabido desde hace mucho tiempo. Solo nunca entendimos cómo recolectarla de forma económica. Eso es diferente ahora. Los paneles solares ya son más baratos que el combustible fósil. Ha recorrido un largo camino. Carter en los 80 instaló paneles en la Casa Blanca. Reagan los quitó después. Y en el 2001, cuando Alemania comenzó a usar energía solar a gran escala, fue cuando notamos el beneficio económico a gran escala. Eventualmente podremos alimentar la red eléctrica con energía solar y eólica. Solo necesitamos almacenamiento eólico y almacenamiento solar. Si quieres energizar a todos los Estados Unidos de forma fotovoltaica, necesitaríamos 50 kilómetros cuadrados para instalarlo y nos daría suficiente energía para las redes eléctricas en cada estado del país.
Mount Signal es un proyecto que alimenta cerca de 70,000 casas en San Diego. La segunda fase de energía se encaminará al sur de California. 3 fases de Mount Signal, 6,000 acres. El precio de la electricidad que producimos en Mount Signal ya es más bajo que el combustible fósil. También es un precio que trae certeza al servicio eléctrico. El precio es plano por los siguientes 25 años. No es algo que tienes en la energía con combustible fósil. Hemos integrado mucha energía solar en California ya. Hace 10 años las personas habrían dicho, no, eso no es posible. Bueno, aquí estamos. La energía solar está cubriendo ya el 25% de California. El contribuyente no tiene aumento en el precio. Y seguimos vivos. Todo funcionó y redujimos el carbono en el camino. En estos últimos años vemos a los servicios dispuestos a comprar energía solar. Vemos que esta mentalidad ha cambiado. Aún menospreciamos el valor de los paneles. Las personas no comprenden que en 5 años tendrán paneles a un menor precio. Podremos despacharla de noche y si combinas esto con viento, tendrás este paradigma donde podemos vivir en un ambiente 100% renovable. Y esto es viable. No necesitamos nuevos inventos para eso. Conocemos toda la tecnología. Solo debemos asegurarnos de que las personas responsables para planear los recursos y planear la infraestructura entiendan que esta es una tecnología diferente y que se hará más barata con el tiempo. El carbón está regresando. El carbón puro está volviendo, 100%. Mi administración pondrá fin a la guerra con el carbón. Tendremos carbón puro. En serio, carbón puro. La energía limpia emplea más personas que el combustible fósil en casi todos los estados del país. La compañía de carbón más grande del mundo cierra 37 minas conforme los precios de la energía solar bajan. La energía solar rompe su propio récord como la electricidad más barata que hay, en donde sea, por cualquier tecnología. Es muy difícil a veces comunicar la ciencia al público. Ahora tomas ese reto y le añades un esfuerzo concentrado en beneficio del combustible fósil y los grupos de fachada que financian para contaminar el discurso sobre el cambio climático, para confundir al público y confundir a los legisladores. Debemos transformar al sector energético, alejarnos de la energía por combustible fósil hacia la energía renovable. Bueno, eso es muy inconveniente para los poderosos intereses del combustible fósil que tienen millones de dólares invertidos en nuestra continua adicción al combustible fósil. Y luchan con uñas y dientes para mantener esa adicción, en parte al atacar la ciencia que liga el cambio climático a ese comportamiento, la quema de combustibles fósiles. Una pregunta que nos hacemos mucho es cómo sabemos que el aumento de CO2 en la atmósfera es a causa de la actividad humana. Y la respuesta es que dejamos huellas en toda la atmósfera. Y una de las huellas que dejamos en la atmósfera es lo que llamamos carbono 14 o carbono radioactivo. Cuando quemamos carbón, petróleo o gas natural, dejamos una huella en la atmósfera de lo que llamamos carbono 14 negativo o menos carbono 14. Porque el combustible fósil es tan viejo que no queda carbono 14, se descompuso. Podemos medir adecuadamente cuánto combustible fósil quemamos al medir el carbono 14 en la atmósfera. Es un sistema de verificación natural que tenemos. Persuadieron a suficientes personas y crearon suficiente duda que hace más difícil que en el pasado que se logre algo sobre el cambio climático, y eso es muy deprimente. El hecho de que el interés de muchas de estas corporaciones de combustibles fósiles y de esos que las dirigen o participan es malicioso y el peligro se está creando y el caos está destrozando nuestro planeta. Tenemos muchas personas que literalmente se benefician de la muerte de la vida en la Tierra. Creo que la negación climática
particularmente la negación bien financiada, es realizada por personas que lo saben, y esto es un crimen contra la humanidad que probablemente deba ser enjuiciado en La Haya. Greeley, Colorado. Mientras que los que niegan el cambio climático han logrado retrasar acciones, un problema mucho más ominoso ha emergido. Recientemente, científicos han registrado crecientes niveles de gas metano en la atmósfera. Metano, un poderoso gas de efecto invernadero, tiene el potencial de aumentar la temperatura incluso más. El crecimiento de metano es una señal de que hemos alcanzado un punto crítico. Pero ¿de dónde proviene? ¿Y cuánto acelerará el trastorno del clima? Los científicos se apresuran en averiguar esto. Estamos frente del laboratorio móvil de la Universidad de Wyoming. Tenemos diferentes instrumentos dentro que miden lo que hay en el aire, lo que estamos respirando justo ahora, analizado en tiempo real. Así somos capaces de cazar fuentes de emisión y gases y saber dónde se encuentran las fuentes de contaminación, qué actividades están sucediendo que aumentan el metano. Dentro de nuestro laboratorio tenemos un par de instrumentos, un espectrómetro de masas de reacción de transferencia de protones para medir orgánicos como benceno, tolueno. También tenemos un espectroscopio de reducción de cavidades para medir concentraciones de metano. Podemos ver los datos de estos instrumentos en tiempo real por una entrada que tenemos en nuestro mástil sobre la camioneta que jala el aire y entra en los instrumentos. Así que nos encontramos con hojas de ruta y mapeo aéreo y tenemos más fuentes de metano en áreas donde extraemos el gas de lo esperado. Y para localizar dónde hay fugas de metano, necesitas estar muy cerca de las fuentes. Y el laboratorio móvil da la flexibilidad de localizar las mayores fugas. La compañía ha perforado nuevas plataformas, 22 pozos en medio del desarrollo urbano renovado al oeste de Greeley. Es un sitio que tiene mucha contención dado su tamaño y ubicación. La comunidad local, por lo que he escuchado, no se mantiene al tanto de lo que sucede en el sitio. Hay una gran pared de arena alrededor de la operación y el Estado no hace tal vez lo mejor posible para facilitar la comunicación. Vemos que ocurren operaciones con mucha combustión. Parece un volumen muy grande de gas. El color amarillo de la flama te dice que no es combustión completa. Así que seguiremos esforzándonos en entender esas fuentes y también saber a lo que la población local podría estar expuesta. Y algunas regiones productoras de gas y petróleo tienen una gran concentración de metano en la atmósfera sobre ellas, que puede verse desde el espacio. Y es algo que fue descrito hace unos años para la región de Four Corners. Y esa es en serio la clave para que seamos como detectives y rastrear dónde vemos las fuentes de mayor emisión. Farmington, Nuevo México. En el 2014, científicos de la NASA, en cooperación con la NOAA, la Universidad de Michigan y otros científicos, identificaron un punto crítico de metano en Delaware, en la región Four Corners. Ese punto de metano es la acumulación más grande de gas metano en los Estados Unidos. Este rancho, el lugar donde estamos, es aproximadamente el punto cero. Si puedes apuntar el centro para esa nube de Delaware, muy bien podría ser aquí donde estamos. Y se identifica que la causa de este punto crítico de metano se debe en su mayoría a las emisiones por la perforación en este sitio, al igual que carbón y otros combustibles fósiles. El punto crítico de metano se identifica básicamente por la tecnología que la NOAA y la NASA tuvieron después de la llegada de las cámaras FLIR, infrarrojas, que nos dejan identificar las fugas, los respiraderos que causan la acumulación crítica de metano. Tienes que pensar en todo su sentido. Y son 60 años o más
de fugas, escape, quema y práctica descuidada aquí en la cuenca de San Juan. Más de 1 millón de acres, en total 30,000 pozos, que causaron que la concentración de metano al final se acumulara y quedara como evidencia de lo que resulta de perforar gas natural. Las personas pierden de vista el hecho de que los pozos convencionales crearon el punto crítico de metano y que ellos son un diario culpable. Bueno, este es un pozo convencional de gas natural. Es un equipo muy típico en la cuenca de San Juan y muchos campos de gas en el país. Este tiene una terrible fuga por algo del equipo estándar en el que está. Esto requiere, honestamente, una llave inglesa, un poco de cinta de aislar, algo de atención arreglaría esta fuga. Si tuviera un solo deseo, sería conseguir un inversionista de petróleo y gas aquí, parado donde estoy, que vea esa fuga, que vea otras 18,000 veces en la cuenca de San Juan y que dejen de obstruir una ley federal que tenga lugar para proteger a mi familia, a los contribuyentes en Nuevo México y provea protección equitativa en todos los estados del oeste. Que esos sujetos salgan de su oficina y vengan justo a este pozo, que vean esa fuga que puede arreglarse fácilmente. Cuando descubrí que el administrador de la APA, Scott Pruitt, sabía de los datos de fugas de metano y los químicos que vienen con ellas, que dañan a los niños a un mayor grado que a mí, me sorprendió que intentara de nuevo reducir las protecciones federales para nosotros. Si alguien viniera a mi rancho con el expreso propósito de dañar a mis hijos, sería sobre mi cadáver. Hace 250 millones de años, fugas súbitas de metano produjeron un efecto secundario que terminó con grandes partes de vida en la Tierra. Y uno de los debates, justo ahora, es si el metano enterrado en el Ártico o el metano que está, ya saben, en el permahielo, en los mares en todo el mundo, ¿qué tan rápido se movilizaría? ¿Y qué tan destructiva sería esa movilización? La liberación de este antiguo metano llevaría a más calentamiento exponencial. ¿Este metano crearía un escenario apocalíptico? Es una pregunta que los científicos están desesperados por contestar. Soy el director del Centro de Hidrato de Gas, Ambiente y Clima. Aquí tenemos un equipo de 50 a 60 científicos trabajando en entender el impacto del metano en el sistema climático global. Este metano está guardado bajo el suelo oceánico ártico en enormes reservas, en lugares que a veces conocemos, pero por lo general no sabemos mucho sobre ellas. Y aquí aplicamos métodos geofísicos para cuantificar las reservas de hidratos de metano y también ver los estables que son esos hidratos de metano hoy y también en el futuro. El metano es uno de los gases de efecto invernadero más agresivos. Por fortuna, tiene corto tiempo de vida. La Tierra tiene un sistema natural para regular la entrada de metano del océano a la atmósfera. Y este sistema está funcionando eficientemente, pero este sistema también está cambiando porque el sistema actual del océano está cambiando, la temperatura del océano está cambiando, la química del océano está cambiando. El metano estuvo en una especie de equilibrio por un tiempo y durante los últimos años vemos un significativo aumento de metano. No sabemos de dónde viene esta señal. Svalbard, Círculo Ártico. Y en el presente eso, por supuesto, pone presión a la comunidad científica para darle una respuesta a los políticos. ¿Qué sucede con el metano en la atmósfera? ¿De dónde viene ese metano? ¿Por qué en el presente se vuelve más inestable? Hemos hecho campañas de medición muy amplias. Hemos medido el suelo marítimo, en el océano, la superficie del mar y el aire al mismo tiempo para entender cómo se regula el metano en todo este sistema.
Hay mucho metano guardado en el suelo del mar y es tanto que solo un pequeño cambio puede impactar al océano o a la atmósfera. Lecturas de metano, Ártico. El balance aquí necesita mucho más enfoque, mucha más observación y combinar la atmósfera, el océano, el clima en diferentes tipos de competencia. En mi profesión estoy interesado en estudiar filtraciones frías de metano en el océano, en el Ártico ruso y también en el mar de Barents. Básicamente son corrientes de burbujas del suelo marítimo y esas burbujas están compuestas de gas metano. Primero es hidrato de gas en forma sólida, básicamente estructuras como hielo. También el gas puede estar presente como gas libre, burbujas de gas. Las plumas de burbujas de metano pueden variar. En algunas áreas en el Ártico encontramos filtraciones tan altas como de 900 metros. Y la profundidad en estas áreas es poco más de 1.200 metros. En áreas menos profundas solemos hallar filtraciones de gas que casi alcanzan la superficie del mar. El mar siberiano del este es un área de preocupación para el estudio de metano, en particular porque es menos profundo. Y las burbujas de metano tienen alto potencial de llegar a la superficie del mar. Algunas áreas, Spitsbergen, hallamos brotes de metano que casi alcanzan la superficie del mar. Calentamos la atmósfera hasta el grado que llegamos al punto crítico de derretir el Ártico. Ahora enfrentamos el potencial escenario de un cambio climático abrupto. Modelos actuales predicen que sobrepasaremos el Acuerdo de París a 5 grados y más, causando incluso que más puntos críticos catastróficos se activen. El calentamiento podría llevar a grandes inyecciones de metano en la atmósfera. Es algo que debería preocuparnos. Solo añadiré que es uno de los muchos posibles factores de tensión. Vamos a una situación de alto riesgo donde no tenemos ninguna experiencia. No sabemos cómo lidiar con eso. Permahielo, suelo que se ha congelado continuamente y contiene CO2 y metano aislados. Permahielo en el Ártico. El permahielo y el metano en general es hasta ahora una gran preocupación y creo que esto es algo a lo que tal vez debamos poner más atención en general en relación al problema climático. Mi preocupación es que hay grandes reservas de metano en el mundo, en particular en el Ártico. Es un riesgo que va más allá del punto crítico donde sería difícil regresar y revertir el problema. Territorio permahielo, Alaska. Es un mecanismo de retroalimentación en el suelo ártico, suelo de permahielo. Hay una enorme cantidad de material orgánico congelado. Y la cantidad que está disponible ahí potencialmente convertido en CO2 y metano es 3 o 4 veces todos los combustibles fósiles que hemos quemado. Lago congelado de escape de gas metano, de 35.000 años. Si sacamos todo este material de lo profundo, tendríamos una enorme emisión de CO2 y metano a gran escala, de la que no tendríamos control. Estudio emisiones de metano de los lagos. Estamos en el interior de Alaska, en el permahielo discontinuo. Lo que estamos viendo es metano microbial. Este metano, burbujeando detrás de mí, son restos de animales y plantas muertas que quedaron atrapados en permahielo por 10.000 años. Y como el permahielo se deshiela, los microbios comen el carbono del suelo y lo convierten en metano. Perforación de hielo para registrar emisiones de metano. Este proceso de deshielo del permahielo, el deshielo del permahielo, fomenta la producción de metano
y luego el metano escapa a la atmósfera, causa calentamiento global que causa que más permahielo se derrita. Y el carbono se retroalimenta en permahielo, es un proceso natural. La preocupación es que si el calentamiento ocurre a un ritmo más rápido que en los últimos 10.000 años, el permahielo responderá derritiéndose más rápido y liberando más rápido gas metano. Ahora, cada vez que voy a un nuevo lago, intento encender estas bolsas de gas porque es una alta concentración de metano, es muy flamable. Vemos una prueba positiva de flama cuando contiene metano. Es un veloz cromatógrafo de gas en el lago que nos dice si tenemos un lago de metano o si lidiamos con un tipo de lago diferente. Hay muchos lagos nuevos formándose que no estaban aquí hace 30 o 60 años. Y esos lagos tienen de 100 a 1000 veces más metano que el resto de los lagos. Son una imagen del tipo de emisión de metano que esperamos ver en los próximos 10 a 50 años, cuando el permahielo se caliente y derrita, y el ciclo de retroalimentación del permahielo ataque y en serio se acelere. Ahora, ¿es metano? ¿Es permahielo? ¿Es el carbono orgánico disuelto en el océano que de pronto se moviliza? Estas cosas se entrelazan entre ellas. Así que realmente lo que debemos preguntarnos es, ¿son retroprocesos positivos en el sistema? La respuesta es sí. Entonces, es razonable solo por un sentido común. Entre menos lo alteres, mejor estarán las cosas. Tenemos la solución a la mano, pero la pregunta aún permanece. ¿Podemos movilizarnos y tomar acciones colectivas antes de que sea muy tarde? No hay empuje en el mundo para hacer esto. Hablan sobre el Acuerdo de París, cómo debemos reducir nuestras emisiones de carbono y mantener el aumento de temperatura a un nivel bajo, pero de hecho, claro, no seremos capaces de hacerlo. La tecnología que puede salvarnos es algo que quite el dióxido de carbono de la atmósfera. Entonces debe ser obvio que el mayor esfuerzo de investigación que involucre al hombre debería ser desarrollar métodos directos de captura del aire. Si hacemos eso, podemos salvar el mundo. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Máquina de captura de aire directo, Zurich. Captura directa del aire son máquinas que atrapan aire ambiental y extraen el dióxido del aire. Por los últimos 10 años hemos trabajado en captura directa del aire con la meta de hacerlo con el menor impacto de energía y también con la mejor economía. Consiste en contenedores de 12 metros y pueden ser de cualquier tamaño. No hay límite para eso. Tomamos el aire del ambiente aquí y dentro tenemos una estructura de filtro. Usamos el calor del incinerador de desechos para la planta. Una vez que el CO2 es capturado, este gas va a un invernadero y este invernadero usa el CO2 para aumentar la concentración de CO2 en la atmósfera del invernadero, que ya se hace ahora, pero con CO2 fósil y desde mañana usarán CO2 atmosférico. Esta planta permitirá cerrar un ciclo de carbono y claro que el CO2 va al invernadero y va a los tomates y a los pepinos. Y cuando los comemos, el CO2 regresa a la atmósfera. Pero como capturamos el CO2 de la atmósfera, es un ciclo cerrado. Esta puede ser la pieza faltante del pie para cerrar un ciclo de carbono global en la energía o sector de transporte. Aparte de usar el CO2 en un invernadero así, podemos tomar el CO2, tomamos agua y tomamos energía renovable. Podemos producir combustible, por ejemplo, de jet. Para capturar el 1% global de emisiones de CO2, necesitamos como 300,000 de las plantas detrás de mí, que es, claro, un número muy alto, pero si lo comparan con infraestructuras existentes, es una escala que la humanidad puede manejar. En definitiva, es una meta posible.
Estación de Energía Geotérmica Helisheiði, Islandia. El siguiente proyecto es traer una planta a Islandia para capturar el CO2 del aire y secuestrar el CO2 bajo tierra. Y en 2 horas, literalmente convierte CO2 en piedra y se almacena de forma permanente y segura. Carbón en la roca, geotérmica, agua. Para que la planta funcione, usaríamos calor geotérmico. Hay una abundancia de eso en Islandia, por lo tanto, tendríamos una huella de carbono baja con la energía disponible para la máquina. Hoy es un día muy especial. Hemos traído la planta de captura de CO2 aquí a Islandia. Quitamos CO2 del aire, luego lo bombeamos bajo tierra, lo guardamos en la formación de roca basáltica en el proyecto Carbfix. Extraemos el CO2 del aire y lo removemos permanentemente al convertirlo en roca. Y ayer en la noche fue la primera vez que CO2 atmosférico fue inyectado bajo tierra. Podemos ir a 1,000, 10,000, 100,000 e incluso millones de toneladas de CO2 por año que puede ser extraído de la atmósfera. Es hasta donde sabemos la primera vez en el mundo que la captura directa de CO2 se combina con almacenamiento bajo tierra seguro y permanente. Sí, es una nueva relación con el carbono. ¿Por qué no encontramos una forma de hacer un ingrediente para algo? ¿Por qué no lo ponemos en el plástico o material de construcción? O ayudarnos con la química del dióxido de carbono, haciendo del dióxido de carbono cosas que necesitamos a diario. Sendero de luz de una hoja. Soy Daniel Nocera, profesor Patterson Rodwood de Energía en la Universidad de Harvard. Este es mi laboratorio donde inventamos la hoja artificial y la hoja biónica. Y lo que hacen es una fotosíntesis completa. Luz solar, aire y agua para combustible y comida. Piensen en la fotosíntesis. Si piensan en lo que en serio hace, es el ladrillo que construye la vida. Y estos ladrillos literalmente son CO2, agua y luz solar. Y construimos todo esto así: madera y comida, almidón y biomasa. Es una transformación remarcable. Este proceso fotosintético es muy complejo, pero en serio, oímos a la naturaleza. Y al final pudimos hacerlo en 30 años. Y algo que nos hace muy felices, no solo puedo decir, si lo hacemos artificialmente, puedo hacerlo 10 veces mejor que la fotosíntesis. Hicimos catalizadores que cubren la hoja artificial y luego dividen el agua en hidrógeno y oxígeno. La segunda parte de la invención es la hoja biónica. Toma el hidrógeno de la bacteria y la hace combustible. Y dependiendo de los genes que le ponga a la bacteria, puedo hacer que la bacteria haga materiales, puede hacer drogas. Mostramos que puede hacer fertilizantes. Podemos trabajar en cualquier fuente de agua, incluyendo agua natural o de mar. Mientras tenga la hoja artificial, puede hacerlo en su patio. No tenemos que sacar lo que está allá abajo y liberar más CO2. La hoja artificial, trabajando con la hoja biónica, quita el CO2 de la atmósfera, usa luz solar y agua, y ya hace este combustible. Ya no añadimos CO2 a la atmósfera, no más CO2. Y es otro problema, porque el costo del que estoy en contra, el mundo desarrollado ha gastado 10 billones para construir lo que ahora usan. Es difícil salirse de una inversión de billones de dólares que pagaste, y de eso se trata esto. Por lo tanto, necesitas políticas y buenas asociaciones. Y hay que informarle al público que tiene opciones y que puede ser este mundo diferente. Este nuevo mundo puede ser sostenible, innovador y rentable. La economía ecológica está creando millones de empleos y creará millones más. Coincide y superará la economía de los combustibles fósiles.
El reto de revertir el trastorno climático abre una oportunidad para todos. Ahora es más rentable que nunca ser ecológico. Hasta hace poco, la ganancia que tenías de crear el problema era mayor que la ganancia obtenida de las soluciones. Y las soluciones debían hacerse con subsidios que eran raros o no existían, o altruismo o fe, pero las personas que hacían los problemas ganaban mucho dinero y más dinero y más dinero, y creo que estamos en una transición donde la ganancia que puedes obtener de las soluciones es mayor que la ganancia de los problemas, y eso no se entiende bien. No es que el altruismo no aplique, es grandioso, pero de hecho el altruismo no se necesitará para ir a un mundo que revierta el calentamiento global. Porque de hecho es menos caro, es más rentable, más beneficioso, más empleo. Es la cosa más asombrosa y está pasando en los últimos años y solo va a incrementarse conforme pasen los años. Porque los ingenieros y diseñadores básicamente desconocidos, sin crédito, que han sido dedicados y trabajaron para reinventar una nueva forma de ser, un ser humano en relación con el planeta. Islas Orcadas, Escocia. En Orcadas tenemos una tradición marítima fuerte. Y desde los 70, la industria del gas y el petróleo en Aberdeen fue una contribución mayor a la economía local, dando 10,000 empleos. Pero en serio, en estos últimos años hemos visto una baja en términos de la industria de gas y petróleo y el precio del petróleo, pero tenemos a personas experimentadas en operaciones marítimas en nuestra puerta y encuentran nuevos empleos en energía renovable en el mar en compañías como nosotros. Energía mareomotriz es un recurso sin explotar. Creemos que tenemos potencial alrededor del mundo para casi 100 gigawatts de capacidad. Tal vez más, y equivale a energía sin carbono para millones y millones de hogares. Lo que tenemos aquí es el generador de energía mareomotriz más poderoso del mundo. Tenemos una plataforma flotante donde se montan 2 rotores. Comenzamos con los rotores girando que producen electricidad y vuelve la máquina donde es condicionada. Y luego eso se transforma, se intensifica y se regresa a la red. Es como una turbina de viento de costado con 2 rotores en lugar de 1. Hace unas semanas tuvimos gran éxito. Primer periodo de 24 horas continuas de generación en el dispositivo. Operó más allá de las expectativas. El dispositivo generó más de 18 megawatts hora de potencia en ese periodo de 24 horas. Convergemos en más métodos tradicionales de generación de energía renovable y poner la mareomotriz como una tecnología competitiva en el mundo y la generación que el mundo necesita. La turbina mareomotriz mide 63 metros en total. Hacemos toda la conversión de energía en el dispositivo mismo. Luego la exportamos en la red de electricidad del Reino Unido y apuntamos a 10,000 de estas turbinas. Pero este sistema por completo integrado es para producir energía sin carbono y eso nos emociona. Centro Europeo de Energía Marina, EMEC. EMEC fue puesto como laboratorio de prueba porque sabemos que hay una gran cantidad de energía en los océanos en todo el mundo. Intentamos averiguar cómo recolectarla y nos dimos cuenta que algo de lo más importante era tener un centro de prueba que nos permitiera averiguar cómo hacer esto apropiadamente. Y lo que tenemos es un sitio donde tenemos cables que están en el mar, que permite a desarrolladores de estas máquinas ponerlas en nuestros cables y la electricidad es traída a la costa y después alimenta nuestra red nacional. Esto es real. Se hace electricidad del agua del mar. De momento, tenemos un dispositivo llamado Pingüino de una compañía llamada Willow. Y esa máquina es un péndulo largo dentro de un bote. Y mientras el bote se mueve, el péndulo gira en horizontal.
y eso genera electricidad. El mar es implacable y en serio intenta dañar el equipo. Así que hacer el equipo tan seguro, robusto, eficiente, económico, todo eso es lo que enfrenta la gente. Pero lo realmente ingenioso es que hemos logrado esta alquimia. Hemos convertido agua de mar en electricidad. Y es enorme, porque las personas se preocupan si se puede hacer esto o no por años. Y hemos demostrado que se puede. Y ese es un gran avance. Nadie puede decir que los científicos no nos advirtieron que teníamos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Debería estar claro para muchos. ¿Qué tan lejos podemos ir? ¿Cuántos puntos críticos alcanzaremos antes de ese punto del que la civilización no podrá recuperarse? O del cual la vida en este planeta, o una gran porción de la vida en este planeta, no se recupere. No podemos permitirnos llegar a este punto, y estamos muy cerca de eso. Estamos en un punto decisivo. Podemos seguir el curso y hundirnos, arder y morir de hambre al enfrentar la crisis climática, o podemos ir juntos, podemos innovar. ¿Dónde estamos? ¿Es posible? ¿Se acabó el juego? ¿O es de hecho el comienzo y tenemos a la mano la habilidad, capacidad y soluciones que pueden revertir el calentamiento global? No mitigarlo, no reducirlo ni estabilizar, ¿revertirlo? Cuando haces tus metas más grandes, se abren posibilidades, se abre la imaginación, se abre la innovación, no se excluye, de hecho, hace lo opuesto. Entonces, no hay una sola solución. Juntos podríamos revertir al hacer el 80% de las soluciones. Cada una de ellas tiene beneficios en cascada, hace un mundo mejor para todos. Entonces, no perdemos al entender que el cambio climático está pasando y respondemos a él. ¿Cuál es el problema? Somos la primera generación en ver el avance del trastorno climático y la última con oportunidad de arreglarlo. A pesar de toda esta evidencia, estamos quemando combustibles fósiles a un ritmo que va en aumento. Hemos oído de los científicos que nos han dicho la verdad basada en investigación real. Hay que terminar la demora. Escuchemos, implementemos las soluciones a la mano. El tiempo se acaba. El hielo se derrite. La acción decisiva debe tomarse ya. No hay otra opción. Este momento está a nuestro alcance. Hay que tomarlo. Depende de nosotros, de cada uno de nosotros, salvar este único planeta azul para las generaciones futuras. Lord, if you're not listening, I'll stop praying. If you're not watching, will you see me fall to my hands? Lose it all. Lord, if I can't see it, I can't feel it. If I can't feel it, it's not happening. Love is light, but ice keeps burning. Love and hope are just a fall from your hand. Can you hear us calling again? Lord,
not watching, I'm not doing wrong. Hope and rain and ice is burning. Then you see us turn on a friend. Will you hear them calling again? Lord, the world ran dark, the wave came crashing. If we're all gone, will you still carry on? Love is light, but ice keeps burning. Will you see us ride to the edge? One last fall from your hand. Dear Lord, if you don't want me, I'm not staying. Love is light, light keeps burning. Let me know if I'm worth saving. We're almost gone, so if we fall again, will you carry on? If we're falling in, will you catch us up? Lord, just let me know if I'm worth saving.